me presenté esta mañana. Yo soy Germán Jaraíz, soy profesor de la Universidad Pablo de la Vide de aquí de esta ciudad, y me toca también acompañar en categoría de director el proyecto de esta casa que hoy os acoge, de la residencia universitaria Flora Tristán, que es, como ya os he dicho, una residencia o un espacio que quiere vivir el barrio, viviendo en el barrio. Bueno, me toca presentar a Fatiha Belmessous, y bueno, la verdad es que es un gustazo poder hacerlo, ¿no? Porque en cierto modo su trayectoria, pues yo me siento muy identificado con su trayectoria y con su manera de entender la cuestión urbana, ¿no? Es decir, al final, cuando estamos hablando de espacios y de barrios vulnerables, es fundamental entender que ese espacio vulnerable, ese barrio, se incardina en una ciudad y en una lógica socioeconómica, ¿no? Por lo tanto, no podemos pensar el proyecto de barrio sin pensar en el proyecto de sociedad y en el proyecto de ciudad, ¿no? Porque podemos estar llevándonos a engaños. Hay veces que estamos intentando luchar contra algo que es creado por la propia ciudad porque necesita este tipo de espacios con estas funcionalidades, ¿vale? Entonces, esa contradicción también está inherente a los procesos de abordaje de la vulnerabilidad, ¿no? Para no movernos con este eterno dilema de Sísifo, de subir la roca 1 metro y luego bajar otros 2 metros más atrás a por ella, ¿no? Entonces, en este sentido, Fatiha, ella es doctora en Historia Urbana Contemporánea. Fundamentalmente ha desarrollado su trayectoria como investigadora en Historia Urbana en el Instituto de Investigación de Lyon, muy vinculada a espacios de investigación interdisciplinar, ¿no? También imparte clases en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Lyon II, ¿no? ¿Qué le preocupa fundamentalmente a Fatiha? ¿Cuáles son las cuestiones a las que se ha dedicado? Fundamentalmente a temas de categorización, de políticas urbanas y de vivienda, a dinámica de etnicización, perdón, una palabra malísima a esta hora de la tarde, de la cuestión social, ¿no? A la relación entre la ciudad normal y la ciudad sin norma, y a la comparación del desarrollo urbano en los espacios y en los tiempos, ¿no? Actualmente, y no me voy a detener mucho más en la presentación porque ella está trabajando en un proyecto de investigación que tiene que ver con ciudad marginal versus ciudad institucional, categorización de lugares anormales de las metrópolis de Lyon, Barcelona y Madrid en el proceso 1940-2010. En torno a estas temáticas tiene infinidad de publicaciones y sobre todo tiene publicaciones muy relevantes, ¿vale? Porque hay gente que escribimos mucho, pero no vale para nada lo que hacemos. Ella sí, tiene publicaciones muy relevantes, ¿no? No voy a detenerme a citarla, pero tienen que ver con estas temáticas. Para no extenderme más, yo le doy la palabra a Fatiha. Gracias para todo. Y he visto con el programa del seminario que ha empezado con un investigador, se para con otra investigadora, pero con la idea más difícil es cómo parar este primer día después de toda esta presentación muy interesante. He cambiado un poco, como es normal, de mi presentación a partir de todo lo que he escuchado para explicar, porque he escuchado mucho que la intervención en los barrios desfavorecidos, como una buena investigadora voy a repetir el título del seminario internacional, es la intervención en zonas desfavorecidas, y gracias para no escribir barrios desfavorecidos y no delimitar un lugar específico, y cómo intervenir en zonas desfavorecidas desde una perspectiva histórica a partir del caso francés. Yo quiero solo decir, en Francia hemos hecho todo, porque tenemos un ministerio desde 91, hace muchos años, es decir, que hablo en general, yo no tengo nada, pero para hablar de una manera más fácil, no pertenezco a esta idea, pero para hablar de manera mucho más fácil para mí, que hay un ministerio, una administración, servicios, leyes, muchas leyes, dispositivos, medidas. ¿Qué falta? Un equipo comunitario, muchos barrios relacionados con esta política pública, la transversalidad, la cooperación. No se ha hablado mucho de esta idea de cooperación entre las administraciones, solo de temas.
tiene, Francia lo tiene, varios distintos, singulares, pequeños, grandes, cascos antiguos, Grand Ensemble, varios de hábitat social de los años 50, 70, en el norte, en el sur, dentro de la ciudad, fuera de la ciudad. Tenemos todo, una tipología muy, muy larga, Sí. pero aún es, para terminar, la quinta, yo lo digo siempre, el quinto país más rico del mundo, pero varios desfavorecidos tenemos ahora. 9 millones de personas que viven sobre el nivel de pobreza, lo tenemos. Una crisis de la vivienda y con un ministerio de la vivienda social, lo tenemos. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible a partir de diagnósticos, informes, observatorios, evaluaciones, presupuestos, financiación? Bastante, pero desigualdades entre los lugares más ricos de Francia, dentro de la misma ciudad, partes de la ciudad con desigualdades muy fuertes, dentro de aglomeraciones muy ricas, y yo vivo en una aglomeración muy rica, que es la región Rhône-Alpes, la segunda de Francia. ¿Y cómo es posible? Y yo lo digo aquí en el Polígono Sur, que no es un barrio, no es como el casco antiguo, por ejemplo, de Barcelona, que es totalmente distinto. ¿Cómo es posible de conocer esta situación actualmente? Y desde la perspectiva histórica me pregunto, me diciendo, pero no está normal. Si esta idea de normalidad existe, no se puede decir que esta situación puede continuar. Es por eso que voy a presentar la política de la ville, que es el nombre de la acción pública en dirección de esos barrios, pero yo no digo barrios desfavorecidos. Nunca voy a utilizar esta palabra hasta cuando fue utilizado por los políticos y técnicos. Soy muy vigilante con la utilización de los términos porque tienen un contenido político y ideológico muy fuerte. Por eso que trabajo sobre la categorización, la manera de llamar, nombrar el problema. Voy a presentar la politique de la ville, que fue institucionalizada como politique de la ville, que no hay traducción. Yo no la traduzco, que no es la política de la ciudad, porque no es la política de la ciudad como entidad administrativa. No significa nada, es la política en dirección de territorios, lugares particulares. Empiezo con esta idea. Y presentar algunos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué digo Porque no tengo una visión evolucionista de la acción pública que nació en un momento y después ha evolucionado según algunos momentos distintos, cambios políticos o de ideología. No, la política de la ville nació en 91 con la creación de un ministerio, pero antes había distintos dispositivos, distintas medidas en dirección de barrios, solo de barrios. Y para mí nació por casualidad en 81, después de motines en la aglomeración de Lyon, en Le Minguet. Cada ciudad tiene su barrio estigmatizado que se llama el Bronx, Chicago, cada uno, y en Lyon tenemos bueno, porque tenemos dos, con dos motines muy importantes. El primero con en 81, el segundo en 91. En 10 años, dos motines muy fuertes en Francia. Y después de estos motines entre jóvenes y policía, como casi siempre, el presidente socialista François Mitterrand tuvo que dar una respuesta, decir, no voy a hacer como los gobiernos de derecho anteriores, voy a dar una respuesta a lo que pasó, y la respuesta fue, como siempre en Francia, la creación de una comisión para decir cómo hacer con estas reivindicaciones
sociales, políticas y de todo, de la igualdad entre hijos de inmigrantes y franceses, de muchas cosas, que dar como tipo de respuesta. Creación de una comisión, pero no a un personaje que no fue conocido, a Hubert Dubedou, que fue el alcalde de Grenoble, una ciudad de la región Rhône-Alpes también, que promovió en su ciudad la gestión municipal, la autogestión, la participación de los vecinos. Esta idea muy fuerte de la ciudadanía. En Francia nunca se habla de ciudadanía. Aquí se habla siempre diciendo estamos hartos de la ciudadanía. En Francia nunca hablamos de ciudadanía. La gente son ciudadanos, punto. No se participa en el proceso democrático cuando votan. Si no votan, es el problema, ¿no? Pero él ha introducido esta idea de ciudadanía para dar una otra dimensión a la transformación de la acción pública. Cuando ha creado su comisión de desarrollo de los barrios, estuvo para cambiar el modo de la acción pública a partir de la idea del territorio, como el barrio como territorio, porque en Francia tenemos una visión muy centralizada. Todo viene del Estado, tampoco cuando fue descentralizado en 93. El esquema, la estructura central es muy fuerte, aún continua. Y para él, para Hubert Dubedou, la idea es de cambiar de modo de mirar, de intervenir a partir del barrio. En este momento ha elegido la cuestión del barrio, diciendo el barrio debe ser el lugar de un problema. No sabemos qué tipos de problemas. No decimos el problema es la delincuencia, el paro, el desempleo, la desigualdad. No, en los años 80 no se habla así. El barrio es el lugar donde se va a cambiar la acción pública y después transposar, ¿se dice? Trasladar. No. Sí, trasladar a nivel nacional, como un laboratorio de experimentación. Una experiencia piloto. Eso. A partir de dispositivos existentes y otros. Y él lo que ha elegido es los 4 elementos más fuertes de su idea fue la transversalidad, la mezcla de todas las temas, porque no hay solo un problema físico, urbano, de vivienda, social. Hay todo, hay de todo, hay de mirar todo para construir un diagnóstico en el sentido, la representación socialmente, políticamente, del momento. ¿Qué está pasando en este barrio? No había en muchos barrios problemas en el sentido problemáticos, ¿eh? No había una delincuencia, un paro. No, solo cómo cambiar del modelo de la acción pública con esta gestión distinta. Segundo elemento, la cooperación entre las administraciones, que parece vinculado, pero no es tan relevante, no es tan claro. Y el tercero fue la participación de los ciudadanos al cambio, que fue una cuestión muy fuerte para él de participar, que todos tienen que participar. Y el último es que todo se hace al nivel del barrio, que no viene del Estado, que no viene de la región, que no viene del departamento, que todo se hace a este nivel de abajo, que fue casi una revolución en Francia. Esto fue los años 80, pero hay una ruptura con los años 90 y cuando el barrio viene problemático. Que del problema al barrio, problema en el sentido que tiene que cambiar la acción pública, pero de integral, se puede decir de manera integral, hasta que el barrio viene, el problema, la existencia del barrio es el problema. Y a mí lo que me interesa es cómo pasar de este momento a el otro.
Y una hipótesis a partir de mi trabajo y otros muchos trabajos es porque se crea la palabra barrio sensible en el sentido problemático, que el barrio es un problema dentro de la ciudad. Y una de hipótesis es que la cuestión social, porque problema social después de la crisis de muchas cosas, se ha cambiado totalmente en Francia. Y con la idea que los partidos de izquierda han cambiado, que han dejado la cuestión social a otros, y vemos ahora los efectos con el Frente Nacional, ese incremento increíble que casi el solo partido político a confrontarse a esta cuestión social, ha dejado para mirar mucho más a destinación de la clase media, de las clases medias, ha dejado la clase obrera. Otra cosa, la sociología urbana y los sociólogos han visto en esta situación de cambiar la acción pública, de nuevo terreno, trabajo de campo, de nuevo manera de pensar la sociedad y todo que se llama el cuerpo social de otra manera, como un lugar para hacer muchos trabajos de investigación. Hay un montón durante estos años de estudios, informes, el Estado pide mucho dinero a los equipos de sociólogos para entender lo que está pasando en este barrio y crear una novedad. Y el último son, no sé cómo decir, las relaciones entre una nueva, no es nueva, población, la emergencia de un grupo son los hijos de inmigrantes, les jeunes de banlieue, se llama los jóvenes, que es una categoría que no significa nada, puede ser hasta 50 años, puede ser nombrado como jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue viene un grupo específico. Cuando uno habla de jeunes de banlieue, toda la gente sabe, no significa que vive en estos barrios, pero está asimilado, parece a este tipo de gente nueva que surgió, que pone un problema. Segunda generación. Mi segundo punto, sí, mi segundo punto. Como he explicado, el problema es, no hay problema, como no hay problema real, claro, definido antes, no. Pero hay un lugar, la solución es intervenir dentro del barrio. Esto es y cómo, lo que me interesa es saber cómo cuando Hubert Dubedou ha pedido a alcaldes de elegir barrios territorios para implementar este nuevo modo de acción pública, ¿cómo lo han elegido? Que es muy interesante. Hay tengo suerte que hay investigadores que han hecho este trabajo de campo muy, muy interesante, cogiendo, acumulando todos los informes para saber cómo lo han hecho. Y Philippe Estève, que cito mi fuente, el geógrafo, que ha visto 4 tipos de barrios que fueron elegidos. El primero fue les UP, los barrios de grands ensembles, de viviendas de los años 50, 60, casi 70, que finalmente, durante este periodo, representan solo 20%, que no es nada comparado a los otros. Y ahora le digo 38%, que no es la mayoría. Aún no están los barrios más representados de la acción pública. Pero en la imagen común son todos concernados, vinculados a la acción pública, que es una representación. Estos barrios fueron elegidos a causa del papel de los organismos propietarios de las viviendas sociales, que tienen en Francia un papel muy fuerte. ¿Y por qué han pedido a los alcaldes de elegir esos barrios?
para obtener financiación para la rehabilitación. Porque se puede decir que no es una cuestión de vamos a cambiar la acción pública por un propietario de vivienda social. No quiere cambiar la acción pública, urbana, social, no le interesa. Lo que interesa es cómo rehabilitar, mantener un estado bueno de sus viviendas y cómo hacer. Porque antes habían pedido al Estado financiación, que el Estado dijo no, porque están nuevos. Y ahora, con esta nueva acción pública que se implementa, lo han obtenido más fácilmente. Y he hecho muchas entrevistas y trabajado sobre fuentes que lo dicen sin vergüenza. Es una taquilla, un nuevo lugar donde obtener dinero. Y lo han hecho. Pero el Estado, como Francia, es siempre un Estado muy social. Hay siempre un nivel social. Cada vivienda que fue concernada con la rehabilitación tiene que cambiar, es una cosa un poco difícil a entender, cambiar la destinación de la vivienda. Es decir, que fueron viviendas social en el sentido financiado con ayudas del Estado, pero después de la rehabilitación, la gente que vive dentro de la vivienda debe ser gente desfavorecida. El Estado no ayuda a la clase media. El Estado es la política tipo asistencial en Francia. El Estado ayuda a los más pobres. Significa que si una familia que está viviendo después de la rehabilitación dentro de la vivienda, tiene una aumentación del alquiler. ¿Por qué no están concernados con las ayudas? Es el efecto perverso, se dice, de la rehabilitación. Es decir, que muchas familias se fueron después de la rehabilitación. Y por eso que yo digo, a partir de este momento, la vivienda social viene social en el sentido con concentración de familias con problemas socioeconómicos. Por eso que digo, cuando escucho debe hacer estas cosas, en el papel, en el documento parece bien, pero depende del contexto económico y del conjunto de medidas, porque esta idea, este modo de financiación de ayudas, lo ha hecho el Ministerio de la Financiación. Nada a ver con lo de la vivienda social. Nada a ver con lo de la política de la ville. Y los organismos propietarios que han pedido estas ayudas no lo han hecho a los alcaldes, por ejemplo, y como así ha cambiado la población de un barrio. Entre 90, yo lo veo en mis documentos, 90 y pico, 2, 3, 80, 2, 3, hasta 90, un cambio total. Es normal, la gente no va a pagar más cuando hay otros tipos de viviendas que se presentan para ellos. Esto es muy importante a saber, que no sé, un poco difícil a entender, pero muy importante. El segundo tipo de barrio que fue elegido son barrios obreros con franceses, porque en Francia se habla así, habitados por franceses, jubilados, propietarios o inquilinos de la industria manufactura. Y estos van a conocer la crisis económica después de los primeros, porque son obreros. El tercero son barrios de hábitat social, pero los verdaderos barrios de hábitat social, no los grands ensembles que han conocido este contenido social después de la rehabilitación. Los terceros son hábitat social desde los años 40, 50, con población desfavorecida.
¿Se entiende? Pequeños, con de pequeños barrios de 100 viviendas, son pequeños, no son los grandes bloques. Estos, los terceros, son los pequeños y donde vivieron franceses, agentes del servicio público, asalariados que trabajaban por una empresa nacional. Son otros tipos de barrios y la gente fue a vivir dentro de los barrios porque estaban vinculados a la empresa o a la administración, que son otros tipos de barrios. Y el cuarto tipo de barrio son los barrios del centro histórico, que ahora continúan a ser los barrios más pobres en Francia, pero invisibles, que son distintos. ¿Por qué? He explicado que estos criterios de selección vienen porque el primer criterio, porque están viviendas sociales o varios obreros a causa de los organismos propietarios de vivienda. El segundo criterio, ¿por qué los alcaldes han elegido estos barrios? Según la reputación del lugar dentro de la ciudad. Se ha hablado un poco hoy de esta idea de la reputación. Y muchos han elegido barrios porque hay una reputación, una imagen mala, una mala reputación, porque algunos fueron barrios de chabolas antes, barrios con problemas de jóvenes, de gente, de asociaciones en lucha contra la administración, algo a ver dentro de la historia local de la ciudad. Y los alcaldes lo han elegido como para decir, has hecho algo, es un barrio estigmatizado, que la acción pública va a acentuar el estigma, que es increíble, porque no había problema, aún no había problema, solo es cambiar, por este segundo criterio, es cambiar la vida del barrio de manera autoritaria, porque hay un equipo que trabajaba dentro y como por el alcalde de cambiar verdaderamente la vida de este barrio. El tercer criterio que apareció más tarde, a finales de los años 80 y inicio de 90, fue el fenómeno de la amenaza del barrio dentro de la ciudad. Y la amenaza suprema está los motines, y llegué verdaderamente en 91, después de los motines de Vaux-en-Velin, en la aglomeración de Lyon, a 15 kilómetros de Manguette, donde trabajo, pero es una casualidad. Y a partir de este momento hay un aumento de alcaldes que piden para entrar entre este dispositivo, se nota, desde el ¿cómo se dice? Deceno plano, hay 46 barrios, 1.300. Después de los motines, en 4 o 5 meses, más de 500 alcaldes que han pedido para entrar dentro de dispositivos. Y a partir de este momento, la policía entró en el juego, creando primero la palabra se habla de área sensible vinculada a la banlieue. La banlieue es la área sensible. Y después de la escala de evaluación de la inseguridad en los barrios sensibles. Diciendo, el problema de esos barrios sensibles, que se llaman sensibles, es la incivilidad, el comportamiento de los jóvenes que viven dentro de los barrios. No es una delincuencia de delitos, efectos, cuando se habla de escala de evaluación, pero más del sentimiento de inseguridad. Y
porque lo han hecho, porque que está bien que la policía escribe mucho también informes para explicar por qué tiene algo a ver dentro de esta historia, diciendo que estos motines son representan el rechazo de la conformidad de las reglas sociales de los jóvenes, hijos de inmigrantes. Hablamos de jeunes de banlieue, hijos de inmigrantes, que no conocen, que no se conforman a las vidas sociales, sino no van a ¿cómo se quemar una máquina, a hacer lo que han hecho durante estos momentos. Y por eso que, como hay este rechazo, necesita evaluar esta idea de la inseguridad dentro de los barrios. Este fenómeno que lo pasó dentro de la policía, que a partir de este momento tuvo un papel muy fuerte para decir cuál es el problema, porque estamos siempre, no conocemos el problema de esos barrios. Viene en el primer momento dos cosas en los años 90 son muy importantes para entender. La creación del ministerio después de los motines fue por eso que la política de la ville es una política de oportunidad, de casualidad. Motines en Manguet 91, creación de una comisión. Motines en 91, creación de un ministerio, que no estaba previsto, ¿eh? No en los informes, todo no estaba previsto, pero otra vez la necesidad de dar una respuesta, y siempre con François Mitterrand, del Partido Socialista. Y dentro de la esfera de la policía, esta idea de sensibilidad, dentro de la esfera política del Ministerio de la Vivienda y del Urbanismo, una ley en 91 que se llama Loi d'orientation pour la vie, que debe que ser vinculada a la loi politique de la ville, que no es la política de la ciudad total, pero de algunos barrios, con un subtítulo: acabar con los guetos, la lucha contra los guetos. Y ahora se nota que hay como una transposición. Los guetos son esos barrios con jóvenes, de barrios de riesgo social, de sensible. Y yo he trabajado sobre los debates de los parlamentarios, que es un tesoro para una historiadora, pero yo sé cómo explicar que cómo es posible una ley sobre la ciudad que finalmente habla solo de una cuestión, de cómo repartir esta población dentro de la ciudad. Y cómo se reparte a partir de la vivienda social. Y emerge la idea de 20% de vivienda social a repartir dentro de la aglomeración. Diluir el problema, porque todo el debate se trata de la concentración de estos jóvenes, de esta población dentro de los barrios. Es por eso que se habla de gueto, cómo esta concentración puede provocar un riesgo, una amenaza muy fuerte. Y durante los debates, la palabra sensible fue utilizada para hablar, porque no hablamos de barrios desfavorecidos, no sabemos cómo llamar esos barrios. Son développement de quartier, son solo barrios, desarrollo de los barrios. Y la palabra sensible está muy relacionada con esos barrios, y viene la categoría, que se llama para mí una categoría barrio sensible, que son los barrios de la política de la ville. Cómo viene a partir que es increíble, la idea de cambiar el modo de acción pública a partir de la ciudadanía, la transversalidad, la cooperación y todo, que viene el problema de barrios sensibles, la amenaza, el riesgo social por las otras partes de la ciudad. ¿Cuántos minutos? 7 minutos, muy bien. Que no voy a hablar de la geografía prioritaria, porque después de todo discurso que fue compartido, no hay intervención para decir dentro de la esfera política o técnica
las asociaciones en Francia no existen, es el tercer mundo del cuarto mundo que no están invitadas. Todos han compartido la idea que estos barrios son un problema y tenemos el objeto de la política de la ville, los barrios sensibles. Y todo, después de los años 90, la idea es de cartografiar los barrios con método estadística y con criterios que fueron aceptados, porque se habla de que, ¿cómo decir? Esos barrios son los barrios de la amenaza, los barrios de riesgo social. Fácil. Combinación de la proporción de jóvenes menores de 25 años, los jeunes, los gente parados de más de 6 meses, inmigrantes, y los extranjeros, inmigrantes. Los precedentes son franceses de origen inmigrantes y los últimos inmigrantes. Y todo combinado para obtener un valor medio, porque para decir que es concentrado, que hay una concentración, necesita un valor medio comparado al resto de la ciudad. Y lo han hecho, no han trabajado sobre esto. Y a partir de está escrito en los documentos, tenemos la idea del riesgo social y no es la exclusión social. No se habla de exclusión social. Los diagnósticos locales son todos a partir de criterios de exclusión social. Pero el barrio fue elegido, fue cartografiado a partir de la idea de riesgo social. Es por eso que hay un conflicto que no se entiende nada en Francia entre el discurso, los diagnósticos son bien hechos, y la realidad Sí, a partir de 2003, con la ley de orientación y de programación de la renovación urbana que ha creado la Agencia Nacional de Renovación Urbana, a partir de este momento, la política de la ville tiene un objeto. Por fin, un objeto. Y escrito y traducido, nivelar los barrios desfavorecidos. Nivelar, obtener, reducir esos barrios como les he dicho, repartiendo, diluendo el problema a todos dentro de la ciudad, diciendo que el problema de la segregación, de la concentración urbana y social ha provocado todos estos tipos de problemas. ¿Y cómo? ¿A partir de qué tipo de instrumento? La demolición, la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, con una parte urbana. 2003, 2005, motines. En 2006 han creado la Agencia Nacional de Cohesión Social, en la parte social, que tiene menos de 2%, comparado a la parte urbana, menos de 2% de financiación de presupuesto. No estaba previsto, solo estaba previsto la idea que es a partir de la transformación urbana que va a cambiar, no que va a cambiar, porque no, el problema no es de cambiar, no es de mejorar la situación de la gente, pero de diluir, de repartir el problema a todos. Se dice la repartición de la carga, de la carga y de la carga no desirable. No desea, se habla así. ¿Cómo la repartir? Y dentro de eso hay la vivienda social. Hay dispositivos económicos de exoneración fiscal, hay muchos dispositivos de educación de esto. Pero voy a explicar por qué esta renovación urbana puede ser como una ideología muy fuerte y viene finalmente cambiar totalmente la política de la ville. Porque fue introducido tres cosas con la renovación urbana. 3 conceptos. El primero
fue la mixidad social, la mixité social, un concepto muy fuerte en Francia que se utiliza también en la esfera académica anglosajona. Y voy a explicar cómo han imaginado que introducir la mixidad social dentro de estos barrios. Demoliciendo viviendas, se reconstruye otros tipos de viviendas dentro, pero no solo viviendas sociales, viviendas de alta gama, viviendas para vender, se ha demolido, viviendas de alquiler, pero de renta baja, y se construye viviendas para vender de alta gama y viviendas con alquileres no reglamentados. Significa que no están concernados, vinculados a lo de que he hablado para los pobres, que tienen ayudas del Estado. Significa que el parque de vivienda social se cambia en otro tipo de parque para atraer una población nueva, una población que se dice menos desfavorecida que la población que está viviendo dentro del barrios. Y cuando se reconstruye viviendas sociales, se reconstruye fuera del barrio para repartir la población, porque la ley obliga a realojar la gente que vivió antes, que no quería cambiar, de vivienda. Es la ley, es una obligación. Y esta dispersión provoca una repartición más equilibrada de la vivienda social dentro de la aglomeración. Y así se obtiene la mixidad social. Problema, el precio del terreno. El precio del terreno dentro de las viviendas social cuesta €1 simbólico, que es una oportunidad económica para todas las empresas privadas, promotores privados que vienen a construir. Pero, ¿cuál es el precio fuera? Que no tiene nada a ver. Y todas estas son cerca o dentro de la aglomeración más importante, que tienen un terreno muy importante, porque hay un problema de terreno en Francia, en estas ciudades, y cuesta mucho fuera de las ciudades. Es una oportunidad financiera muy fuerte, y por eso que esta agencia fue creada. Segundo, por los grandes ensembles, así, lo que están concernados, que tratan de la Agencia de Renovación Urbana, son los grandes ensembles, viviendas de los años, los grandes bloques. No son los cascos antiguos, son pocos, pero sobre todo estos. Polígonos, ¿se dice polígonos? Sí, son polígonos, como el polígono sur. Si estaba en Francia, no quedará nada. Casi todos son derrotados. En Lyon, 60%, 80%. Y en Vaux-en-Velin han previsto 95%. Han derrotado 58%. No han hecho que se va a cambiar todo. No sé qué va a cambiar, pero va a pasar nada. Demoliciendo las viviendas sociales dentro de las SUS. Porque hay la idea de los arquitectos, ingenieros, urbanistas, que cambiar la morfología urbana de estos polígonos, que son anormales dentro de la ciudad, dentro de la paisaje urbano, y crear manzanas pequeñas porque no son a la altura humana, que son demasiado grandes, que no son buenos. Y necesita así, con la demolición, abrir el barrio, cambiar totalmente esta morfología y dar la idea que cuando vives, se sabe que cuando vives en un piso, al cuarto piso, vives mejor que al 15, Se nota tu situación social, pero es la idea que se necesita cambiar totalmente de imagen y de cambiar esta morfología urbana. Y
la segunda idea, gracias a la policía, que hay la obligación desde 2005, cada proyecto en urbanismo dentro de esos barrios son legitimados, son labelizados por la policía, porque los motines han creado un precedente y por la policía necesita imaginar, crear lo que llaman un espacio defendable, que puede defender. Todos los lugares donde las máquinas no pueden entrar, no se puede vigilar, no se puede mirar bien, para explicar que si hay motines necesita que la policía entre sin problemas, son cambiados. Y por eso que la morfología urbana fue cambiada, no solo para abrir el barrio a las otras partes de la ciudad, pero porque la policía se puede entrar muy fuerte. Y así se integra a la ciudad. El último concepto ideológico es la cohesión social, una palabra muy fuerte que a nivel europeo se utiliza siempre. Parece que esos barrios son descohesionados, que no pertenecen al cuerpo social, y necesita, esta idea muy fuerte en Francia desde los años 50, diversificar la población del barrio. ¿Por qué? El diagnóstico es que necesita mejorar la reputación del barrio, porque tienen una reputación muy mala y son estigmatizados, y necesita cambiar. Y reducir, segundo elemento, la problemática social, porque los servicios públicos son hartos de demasiados pobres y no saben cómo arreglar el problema de los pobres, y reduciendo la población de pobre del barrio, los servicios sociales van a trabajar mejor. En realidad, cierren los servicios sociales, han cerrado casi todos, no hay servicio público dentro de esos barrios. Esta es la realidad, pero cuando la agencia escribe, no le interesa la realidad, pero porque no hay bastante gente pobre, dicen no hay bastante, hemos reducido porque no hay tanto pobres. Y está escrito para mejorar la eficacia de los servicios públicos. Y el tercer elemento, que es muy interesante, es cómo crear vínculos, relaciones entre los vecinos. Diciendo, me cuentan siempre la misma anécdota, si tú tienes un vecino que se despierte por la mañana y va a trabajar, tú te vas a imitar, a repetir. Si tú ves que tu vecino se despierte a las 2 de la tarde, tú no vas a trabajar. Es como tú vas a conformarte a estas normas sociales, a las reglas sociales que faltan, se acuerdas que desde los años 93 la policía ha escrito que es un problema de conformidad a las reglas sociales, y por eso que los jóvenes utilizan la violencia, la delincuencia, porque no saben explicar los motivos de revolta, de problemas. Y han reintroducido esta idea de conformarse si hay gente que conoce estas reglas sociales. Esto significa que la población existente no está legítima, no sabe vivir dentro de esos barrios. Y necesita difundir modelos positivos. Y la clase media se sabe que ha incorporado los modelos positivos. Integrando normas sociales, desarrollando vínculos sociales, crea la cohesión social. Para terminar, esto es que es muy interesante se puede hablar, lo puedo dejar y así podemos hablar que es muy interesante de la politique de la ville. Dentro de casi 40 años de politique de la ville, como he explicado, no hay una idea evolucionista que ha empezado con la primera columna, ha continuado en este momento, que hay una mezcla de distintos
elementos, enfoques, objetivos y acciones que lo he escrito con un amigo sociólogo. Y ahora estamos verdaderamente en un momento jacobino, republicano muy fuerte, con los valores de la República Francesa, porque la República está en peligro y la amenaza está al interior, y los atentados que pasaron hace 2 años, que han aumentado de una manera tan fuerte este sentimiento que nadie puede decir nada. Ahora no se puede tener una postura crítica a causa de los atentados, y estamos en una postura conservadora muy fuerte con la lucha contra los islamistas. Ahora, antes estaba islamistas con los trajes, la visibilidad del Islam a partir de la ropa, y ahora islamistas significa yihadistas, y con los dos, República en peligro y el riesgo de esos islamistas, estamos en un momento con esos barrios, no solo esos barrios, porque ahora es el nivel del todo el territorio nacional, que para mí, de una manera muy perversa, el cambio de modelo de la acción pública ha funcionado, pero de la peor idea que se ha traspuesto esta idea de la amenaza de riesgo a todo el territorio nacional. Y la discriminación, porque no se habla nunca de discriminación, de igualdad o desigualdad o de estas cosas, se habla solo de una cosa: cómo mantener el orden público republicano dentro del territorio. Y la situación de emergencia, porque estamos siempre, hace casi 2 años que vivimos en una situación ¿cómo se dice? Casi estado de guerra, de emergencia, y la policía tiene todos los derechos para hacer todo a nivel nacional, y no hay nunca manifestación. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibido? Dejo mis diapositivos y he hablado mucho. Muchas gracias.